Episodio 2. Facturas, fraude y Irigoyen. Una Argentina que se horneaba para el 1900. Bienvenidos a esto que llamamos La Polis con Pablo. Hoy vamos a tratar de explicar, no sé si explicar, sino masticar, mejor dicho, un poco de política, un desayuno con historia. Con un poco de revolución de medialunas, con una formación de elecciones truchas y con un presidente que parecía un profeta a su tiempo. Todo eso mientras intentamos responder cómo se cocina una república. Para empezar, empezamos con un poquito de lo que es la historia de lo que es la panadería argentina, ¿no? Los panaderos en el fines del siglo XIX hacían el primer sindicato de panaderos, en el cual estaba basado mayormente en anarquistas y socialistas, que venían todos de España e Italia, que en su mayoría lo que estaban pidiendo eran unas mejores condiciones de trabajo, horarios normales, buen lugar para trabajar, y la verdad que no eran muy escuchados en esa queja, ¿no? Y tenían que buscar alguna forma de que la gente los escuchara y que la gente prestara atención a su reclamo. Y lo fueron llevando de una forma pastelera. Pero no, ni con donas ni con croissant como es hoy por hoy, sino con burlas al poder. Porque era la única forma que tenían ellos de poder llegar a la gente. Podían llegar a través de panfletos o de alguna iniciativa que ponían en las bolsas cuando vendían el pan. Pero la verdad que no eran muy escuchados o les faltaba ese toque de dar importancia. Entonces fueron pensando cómo hacerlo en realidad, cómo buscar la situación de poder encontrar con la gente y poder tener ese feeling de decir, bueno, nos que estamos quejando del poder. Algo así como un mate cocido con dinamitas y un vigilante bien cargado, diríamos, ¿no? Para darle un poco de efecto. Pero ¿dónde nos basamos en eso? En que las facturas tenían nombres que aplicaban hacia la burla al poder de la iglesia, de los militares y de la política. Muchos de las formas de buscar hacerse escuchar era a través de la huelga. Una herramienta bien directa, pero la verdad que no era muy escuchada. Entonces le fueron buscando una gesta comestible de protesta. Ahí es donde encuentran en las facturas, ponen algunos nombres con tinte gracioso para enfocar a qué se estaban manifestando. Un ejemplo, un vigilante, que era una burla a la policía, ya que eran vigilantes represores de ese pueblo, ¿no? O las bolas de fraile, los suspiros de monja, que hacían las ironías contra el clero y que tenían esa represión de placeres que siempre tuvo la iglesia y que se veía siempre como una cómplice del poder, ¿no? Porque convengamos que el poder de la iglesia muchas veces fue mal usado. Francisco tuvo mucho que ver para que eso cambiara un poco. Lástima que ya no está. Esperemos que León XIV siga esa misma línea. Los cañoncitos que burlaban a los militares y a la represión armada. Las bombitas de crema, que eran referencia a las bombas que utilizaban de forma casera los anarquistas. O los sacramentos, que era una crítica a la iglesia mezclando lo sagrado con lo empalagoso, ¿no? Porque la revolución no se titulaba en esa época, se amasaba y se servía con mate caliente. La verdad que hoy por hoy la industria de la panadería tiene una muy buena recaudación o está muy bien desarrollada. Y pensar que nació como una trinchera política, ¿no? Que vos a la mañana de un domingo te levantás a comer facturas y todas tienen que ver con algo de
de la historia. Pero bueno, mientras los obreros revolucionarios cocinaban pan, la Argentina tenía otra receta, como el fraude, la trampa y el clientelismo, al gusto del pan. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. La verdad que es increíble cómo el desayuno en este país está totalmente asociado a la política también. Y es lo que decimos siempre, ¿no? En la Argentina todo es político. Es increíble. Bloque 2. El fraude patriótico o votar sin que nadie le importe. Porque la verdad que, como decíamos que los anarquistas venían peleando desde el horno, el cuarto oscuro tenía bastante que desear. Cuando antes les dije el PAN, era el Partido Autónomo Nacional, que entre 1880 y 1910 dominó las elecciones en este país de una forma bastante manipulada, con el voto cantado, urnas ya rellenadas, padrones inventados. Era como una época de libre democracia. Te llegaba a tu casa. Imagínate ir a votar y que haya 6 personas que ya hayan votado por vos. La verdad que deja mucho que desear eso. Al punto que era como jugar al truco con las cartas ya marcadas. Ya sabías qué cartas tenía el otro. Y recién en 1912 la democracia tuvo un cambio de actitud sobre eso. Y imaginemos que el padrón de hoy de elecciones en Argentina tiene alrededor de 35 millones de personas. En 1910 el padrón no llegaba ni siquiera al 10% de la población. Y aún así en esa época votaba más gente muerta que viva. O votaban 6 o 7 veces gente que ya había votado. Pero bueno, la verdad que estamos en un momento en el cual la política llevó a eso, ¿no? La política tenía que hacer un cambio y en 1912 se implementa la ley Sáenz Peña, donde el voto era secreto, obligatorio, universal, masculino. No nos olvidemos que en esa época votaban nada más que los hombres. Y que para 1916 se hace la primera elección así, limpia, en la cual por primera vez ganó un partido opositor, que es la UCR, pero es algo que vamos a hablar un poquitito más adelante. Nuestra idea es tratar de enfocar un poco cómo era ese fraude, de ir a votar y que ya hayan votado por vos, o que quisieras votar por alguien y te decían no, ese voto no es válido y te echaban. La verdad que nuestra democracia, que tanto costó ganar y que hoy por hoy siempre está en jaque, tiene esos tintes desde que nosotros iniciamos como país. Y bueno, la verdad en 1912 por suerte se implementó eso y cambió un poco la historia de Argentina. Tercer bloque del día de hoy de nuestro podcast. Vamos a hablar un poquito de Hipólito Yrigoyen, un presidente que no se comunicaba con nadie. Fue el primer presidente elegido a través del voto universal, único y obligatorio, que era a través de la ley Sáenz Peña, que fue una bomba democrática, ¿no? Que rompió todo el tablero de la estructura argentina. Porque estamos hablando de un presidente que no tenía TikTok, ni hacía cadenas nacionales, ni tenía el carisma del peronismo, ¿no? Pero tenía algo mucho más poderoso que cualquier otro político en esa época. Tenía un proyecto político con justicia social y un Estado muy presente. Y una mística silenciosa que lo convertiría en una leyenda. A mi punto de entender, junto a Juan Domingo Perón, de los mejores presidentes de la historia. Por lo que hizo por la Argentina, porque, nacionalizó el petróleo y creó YPF en 1922. Empezó a poner leyes laborales, no al nivel de lo que hizo Perón, ¿no? Totalmente, pero hizo un montón de cosas por la gente laburadora. Promovió la industria nacional, subió los salarios reales, reguló la jornada laboral y frenó los abusos patronales en muchos aspectos. Eso hace que la clase media crezca. El Estado dejó de ser un mero espectador de lo que es el país
Y las decisiones no pasaban solamente por el agente del círculo rojo que sería hoy, que en esa época era gente que se juntaba a tomar el té a las 5 de la tarde. La verdad que fue un presidente en el cual aplicó muchísimas cosas para que el país estuviera mejor. Irigoyen ganó las elecciones con el 46% de los votos. A comparación, para que tengan una idea, Milei ganó con el 55% en el balotaje, o el 56%. Pero no nos olvidemos que el padrón era un 10% de lo que es hoy en día. Y que la política siempre termina buscando algún salvador. Hay veces que los salvadores son para el pueblo y hay veces que los salvadores son para los que hacen plata. Pero eso para más adelante. La verdad que Irigoyen tuvo un montón de cualidades. Tuvo 2 gobiernos. En el medio estuvo Alvear, que fue un gobierno medio de transición, en el cual se mantuvo las cosas tal cual las había hecho Irigoyen en su primer mandato. Pero lamentablemente, como la historia después nos va a mostrar, o vamos a contar, lamentablemente siempre hay 1 o 2 que están en contra. Y casi siempre tienen botas y se ponen uniformes verdes. En 1929, con la crisis a nivel mundial, empezaron a decir que Irigoyen estaba viejo, que se encerraba, y hasta que no respetaba las órdenes políticos. O que no servía a la funcionalidad. Esas cosas que tiene este país, ¿no? Para que tengamos una idea central, Irigoyen fue una figura ambigua, muy popular para esa época, padre del voto universal porque fue el que le ganó, pero bastante ermitaño en su forma de ser, ¿no? Austero, distante, místico, le decían el peludo porque se encerraba como un armadillo. Y sí, como este animalito. Entonces, la verdad que Irigoyen tuvo un montón de cosas, no sé si buenas o malas, cosas que cambiaron el mundo, ¿no? En 1930 sufrió el primer golpe de Estado del siglo XX, que paradójicamente tuvo un bastante apoyo empresarial, mediático y extranjero, para sacarlo por estar haciendo las cosas mal, como dicen siempre, ¿no? Irigoyen cayó y dejó un legado importantísimo, un presidente que pudo ser austero, honesto y jugársela por el pueblo. Y aunque lo bajaron, sembró la idea de que la política podría ser de otra forma. La verdad que lamentablemente la historia nos termina demostrando que siempre pasa que el que hace algo por el pueblo es atacado y el que está en contra del pueblo no. Y hablando un poquito de lo que va a ser la parte actual, no nos olvidemos que el Garrahan es un hospital en el cual los chicos tienen cáncer. Y salir a decir que los kirchneristas, no, señor presidente, perdónenme que me tome este atrevimiento. Señor presidente, se equivocó. Puede recortar lo que quiera, pero con el Garrahan no. Es mi entender. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando y saltando de las facturas combativas a un peludo como presidente, la Argentina se cocinaba a fuego lento. Pero ya algo iba cambiando y ya empezábamos a ver que desde el fondo del planeta hacíamos ruido. Bueno, gracias por seguir en este podcast en el día de hoy, donde la historia entra por la boca, se mastica y se baja con algún mate amargo. Pero sobre todo con buena onda, ¿no? Les dejo un fuerte abrazo. Como siempre les digo, mi nombre es Pablo, esto es La Polis con Pablo. Espero que les haya gustado este capítulo. Les dejo déjenme algún comentario de ver qué temas quieren que toquemos más adelante. Y como les vengo diciendo, nos vemos próximamente.